La presentación y gracias por la invitación del Centro Mexicano. Pues vamos a empezar a hablar de la imagen multimodal y vamos a empezar definiendo pars planitis, que pues es una uveitis intermedia que es no infecciosa, ¿sí? Asociada a ninguna entidad, totalmente idiopática, que por definición tiene vitritis y copos y bancos de nieve, puede tener vasculitis retiniana y zonas de no perfusión. La importancia, pues bueno, como es sabido, es una de las uveitis pediátricas más comunes, incluso hasta el 14% en México. Y de todas las pediátricas hasta el 41%. Sí, en APEC llegamos a detectar en el año 2024 hasta 3.7% de todos nuestros ingresos llegaron a ser pars planitis. Esto tiene importancia, sí, ya que tenemos una alta prevalencia. Recordemos que es bimodal la presentación entre 5 y 15 años y 25 y 35 años, con un promedio de 10. Es bilateral asimétrica y es más común en México, por lo menos es más común en hombres. Los síntomas, recordemos que es insidiosa, es bilateral y es asimétrica, llega a tener eh, como síntomas principales, miosopsia, visión borrosa y disminución de la agudeza visual, pero también los familiares nos llegan a avisar, ¿no? O sea, nos comentan que el paciente tiene una manchita blanca en el ojo y es por eso que lo traen a consulta. En menor medida el ojo rojo, la fotofobia, el estrabismo y a veces la alteración del reflejo rojo. Esto pues va a depender de la sintomatología. Pues en el segmento anterior podemos ver los signos clínicos como queratopatía en banda, inflamación del segmento anterior, la cámara anterior con celularidad, endotelopatía autoinmune, con depósitos retroqueráticos, sí, que pues al ser crónico, como vemos, no hay tanta hiperemia ni tanta inyección ciliar, pues pueden tener eh, cambios como cinéticas anteriores, posteriores, e incluso la membrana neovascular o membranas ciclíticas que van desde el cuerpo ciliar hasta la parte posterior del cristalino y que pueden estar vascularizadas y sangrar, incluso presentarse como un hemovitrio. Sin embargo, no es lo más importante, no es lo más común es que sean con vitritis, copos y bancos de nieve ya descritos, incluso periflebitis con envainamiento vascular periférico o visible y asociado a los copos, hiperimia a nivel de la papila, sí, que son de los datos más importantes. Entonces, el diagnóstico es clínico, sí, tenemos que descartar siempre pues otras enfermedades sistémicas, porque recordemos que es idiopática. Y para el diagnóstico y el apoyo, pues nos basamos en la ultrabiomicroscopía, ¿sí? La angiografía con fluoresceína y el OCT macular, en general para pues, el seguimiento de las complicaciones, y la ecografía, pues en caso de que no podamos valorar el polo posterior. Entonces, empezando con la angiografía con fluoresceína en pars planitis, no tengo ningún interés comercial. Recordemos que es un estudio invasivo, sí depende de que iluminemos un colorante natural hidrosoluble, sí que va a estar, se va a inyectar de manera intravenosa y vamos a ver con un filtro cómo florece a 520, 530 nanómetros, sí, y va a tener varias fases que ya conocemos desde la fase coroidea hasta la de recirculación, y pues es un estudio funcional de los vasos sanguíneos de la retina, y esto en pars planitis es muy útil, y pues realmente actualmente se considera el gold standard en la inflamación vascular retiniana, ¿sí? También nos ayuda a valorar el polo posterior y el nervio óptico, y es una herramienta fundamental para la valoración de la edema macular, que ya veremos más adelante, y para modificar o incluso llegar a suspender el tratamiento en estos pacientes. Aquí a su derecha pueden ver una imagen donde pues hay el característico patrón en el lecho, o sea, prácticamente no hay una sola zona donde no haya patrón en el lecho, y el característico patrón petaloide a nivel de la mácula y la fuga peripapilar en el nervio, que a veces no es tan intenso, a veces puede ser solamente hiperfluorescencia y pues menos intensa los datos de capilaritis o el patrón en el lecho. También podemos encontrar fuga periférica, ¿sí? O incluso tensión parietal, ¿sí? Igual de manera periférica, y en pacientes que están muy inflamados pueden llegar a tener zonas de no perfusión, como aquí pueden ver en su derecha, en la zona temporal de esta
esta angiografía, se ven marcados por las flechitas azules. En cuanto al edema macular, sí es importante el utilizar la fluorangiografía para ver si hay fuga y hay competencia no vascular de esta zona. Por ejemplo, este paciente con pastanitis, doble inmunosupresor, está viendo 20/100 de su ojo derecho, y vemos estas zonas de hiperfluorescencia a nivel macular y para foviolar, que después de una inyección de triamcinolona intravítrea mejoran a los 3 meses. Y no solamente obviamente mejoró el edema macular, sino que mejoró pues toda la, eh, la capilaritis que ya estaba llegando al polo posterior. Este paciente pues escaló a terapia biológica para evitar que siguiera progresando la inflamación. Este otro paciente es un paciente de 8 años, ojo derecho 20/80, ojo izquierdo 20/100, que en ambos ojos tenía celularidad de 0.5, pero y tenía hipertensión intraocular. Vemos en el polo posterior que tenía inflamación in vitro, más o menos de unas 2 cruces, y en la fluorangiografía pues tenía todos los datos, ¿sí? En los 4 cuadrantes vemos como desde el nervio, sí, tenía tensión parietal, ¿sí? En los 4 cuadrantes también había capilaritis. Este paciente ya estaba con doble inmunosupresor, tenía hipertensión ocular con terapia máxima. Él, afortunadamente, lo pudimos cambiar a adalimumab y vemos cómo la fluorangiografía se limpió de manera espectacular, hasta parece prácticamente otro ojo. Y la parte periférica, aunque tiene algunos datos residuales de inflamación, pues apenas van 6 meses de la aplicación del biológico y probablemente vaya a mejorar más. Igual la huesa visual mejoró de 20/30 en el ojo derecho y a 20/50 en el ojo izquierdo. Bien importante, mejoró también la hipertensión ocular, aunque no le pudimos quitar todos los medicamentos, sí mejoró de manera espectacular. Sin embargo, pues no todos los pacientes nos van a cooperar para poder hacer estos estudios, sí, o pueden ser muy pequeños y no nos van a consentir poderles dar el medicamento o el colorante de manera intravenosa. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la fluoresceína vía oral, que sí, en esta revisión del 2025 encontramos que hasta 3 estudios llegaron a comparar el uso de vía oral versus intravenoso y vemos que tienen buena calidad, o sea, de imagen, igual buena calidad para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, algunos comentan que a lo mejor baja un poquito la intensidad de la imagen, pero eso depende mucho de cómo se aplique y cómo se tome. Entonces se recomiendan más o menos 7.5 miligramos hasta 25 por kilogramo de peso, más o menos con fluoresceína del 10 al 20% dependiendo pues cuál se tenga en el centro. Mezclar con jugo, de preferencia de manzana para evitar el sabor amargo, depende de la edad, a veces hasta leche. Se recomienda ayuno, entre más ayuno mejor la eficiencia del estudio, y se recomienda la ingestión en una sola toma, ya que si están tomándolo de poco en poco, pues nunca va a alcanzar la concentración pues ideal. Y las imágenes empiezan a ser visibles desde los 5 minutos, pero se recomienda tomarlas a los 10, entre los 10 y los 15, para tener una buena imagen como la que estamos viendo aquí a su lado derecho, donde se aprecia los datos de capilaritis, pero a veces sí están tomándolo de poquito a poquito, o se toma, o tiene un vaciamiento gástrico rápido, se pueden ver un poquito difusos, ya como en fases de recirculación, y se ven un poco oscuras. Algo importante es que no se alcanzan a medir las fases clásicas de la fluorangiografía, entonces pues esa es una limitante, ¿no? Esta es la manera en la que calculamos, ¿sí? Cómo se diluye dependiendo si tenemos el 10 o el 20% la fluoresceína. Entonces, pues de las ventajas, aparte de todo lo que ya les comenté, pues tienen menos efectos adversos, ¿sí? Obviamente van a cooperar más, y de las desventajas, pues principalmente vamos a depender de que tengan una buena absorción intestinal y que hagan, pues, tomen bien el colorante. Otra opción que tenemos para estos chiquitos que a veces no cooperan, incluso ni siquiera para la exploración, tenemos la RedCam, que es una cámara de polo posterior que también hace angiografía y llega hasta 130 grados, ya considerado pues campo ultra amplio. Dependemos de que pues esté bajo sedación, incluso anestesia, dependiendo de dónde vayamos a hacer el estudio, y tener bien importante pensar que pues, si es un paciente que ya tiene inmunosupresión y tiene ya un metabolismo hepático
por metotrexate o algún otro inmunosupresor, los fármacos anestésicos también se metabolizan ahí, entonces tener bien importante esa parte. También es invasivo a nivel del contacto, o sea, la cámara tiene que estar en contacto con el globo ocular y pues necesita un líquido de transición. Usamos normalmente hipermelosa para poder capturar bien las imágenes. Por ejemplo, tenemos este paciente de 5 años, se realiza la exploración bajo sedación, se toman las fotos de polo posterior, y él veía 20/300 del ojo derecho y 20/60 del ojo izquierdo, con vitritis, más o menos de 2 cruces en ambos ojos, y a la hora de hacer la fluorangografía, que la logramos hacer bastante bien, vean cómo se ve todo el campo, 230 grados, se ven en los 4 cuadrantes, pues la capilaritis, y no solamente eso, podemos pues obviamente modificar, ver, sí, la periferia, incluso llegar a intentar para ver bien la periferia en estos pacientes. Entonces, pues de ventajas, principalmente facilita la exploración, incluso lo podemos llegar a usar en quirófano en caso de que necesitemos, se puede mover la torre para llevarlo a quirófano. Y de las desventajas, pues la parte invasiva, o sea, no podemos estar sedando al paciente tan frecuentemente, tenemos que dejarlo descansar porque no solamente tiene alteraciones a nivel hepático, sino también a nivel neurológico. Y pues aparte de la parte invasiva a nivel intravenosa y a nivel ocular. Vamos a ver este caso. Es una paciente de 12 años, ojo único funcional derecho, con células en cámara anterior en tratamiento con acetato de prednisolona cada 12 horas en ojo derecho, que pues ya tenía tratamiento máximo y aún continuaba con pues, medicamentos tópicos para mejorar la inflamación, y aparentemente la fluorangiografía en polo posterior, si vemos es de 50 grados, se veía hasta cierto punto sin inflamación, y digo aparentemente también porque pues le hicimos una fluorangiografía de campo amplio y vemos como las zonas que pues si bien no tenían inflamación, pues más allá de esa zona había una inflamación bastante exacerbada que estaba propiciando que no pudiéramos terminar de desinflamar el segmento anterior. Y pues esto cobra relevancia a la hora de tener ya los equipos para poder ver el, el polo posterior de una manera muy amplia. Recordemos que pues la geografía convencional, ¿sí? Es de 50 a 75 grados. La de campo amplio solamente pues está ahí en la nomenclatura, lo dejan en más o menos 110 grados, y a partir de 110 hasta 220 tenemos ya el campo ultra amplio que podemos ver en esta imagen esquemática, en donde pues el polo posterior pues, son los 50 grados aproximadamente. De ahí hasta las ampollas de las vorticosas pues tenemos el campo amplio, y más allá tenemos ya el campo ultra amplio. Y pues para ejemplos pues tenemos aquí del lado derecho una foto con el Heidelberg, más o menos son 50 grados con el lente normal, digamos, y bueno, también tiene la opción de llegar hasta 105 grados, pero necesitamos otro lente especial para esa parte. El Claros ya por default pues nos deja ver 102 grados, que pues es ya de campo amplio, pero pues podemos hacer una composición, ¿sí? Incluso llegar hasta 200 grados según el fabricante. Esta pues, tiene la ventaja de que es una imagen óptica, si tiene una luz intensa, y es una de las limitantes porque si es un flash muy, muy intenso. De las ventajas más importantes es que es amidriático, entonces en otros pacientes que tienen sinequias podemos valorar bien el polo posterior, hacer una fluorangiografía adecuada. Otra opción es el Optos, ¿sí? Que pues, si bien no es una imagen óptica real, es una imagen reconstruida a partir de luz. Es bastante fácil el uso, ya que solamente es en una toma, ¿sí? También es amidriático, sin embargo, pues tiene la limitación en el campo superior y en el campo inferior, sobre todo por los párpados y en general las pestañas, pero pues, esto depende de que el operador aprenda a usarlo. Y la experiencia en APEC con estos aparatos, pues principalmente utilizamos la fotografía de campo ultra amplio. Sí, le hicimos un trabajo en el que comparamos estas imágenes con la fotografía estándar. Reclutamos 78 pacientes y nos dimos cuenta que hasta el 90% tenían actividad por campo ultra amplio. Sin embargo,
por campo convencional solamente el 27%, es decir, se nos estaban yendo bastantes pacientes con inflamación que no alcanzamos a percibir o a localizar sin un campo ultra amplio. Esto lo podemos ver aquí esquemáticamente, como en, o sea, la imagen convencional no alcanzaba a llegar al campo periférico, en donde teníamos que, pues, donde encontramos la capilaritis todavía presente. Aquí podemos ver un poquito más claro, ¿sí? Como en estas zonas donde se supone que no había inflamación, bueno, donde no había inflamación, pues era lo que alcanzábamos a ver. Sin embargo, pues toda la periferia todavía tenía actividad. Y no solo eso, relacionamos eso, se hizo una correlación con la inflamación en cámara anterior y nos dimos cuenta que los pacientes que tenían actividad por campo ultra amplio también tenían celularidad, incluso una celularidad leve o trazas de 0.5, y pues esto nos llamó la atención porque pues entonces nos estábamos quedando un poquito cortos con el tratamiento. A nivel del edema macular, no hubo correlación realmente. Hasta el 40% no detectaba la falangiografía, ¿sí? Que hubiera edema macular, entonces no tuvo tanta correlación en esta parte. Eh, y en estos pacientes, bueno, en estos ya había habido estudios que se parecieran a este estudio presente, sobre todo desde el 2012, donde se valoraron bits posteriores y se dieron cuenta que había que modificar el tratamiento hasta en un 48%, o este de 2019, donde se identificó actividad, ¿sí? Subclínica que no estaba encontrando ya con estas fotografías de campo ultra amplio. Y en nuestro estudio presente tuvimos que modificar y escalar el tratamiento hasta el 81% de los pacientes de los que se revisaron. Entonces, en conclusión, la fluorografía convencional sí nos ayuda al seguimiento de pacientes con pastanitis. Sin embargo, el campo convencional puede subestimar la inflamación periférica. Sí, y ante la inflamación en cámara anterior, pues lo ideal sería realizar un escalamiento del tratamiento sistémico. Si estamos hablando de edema macular, se debe realizar un OCT macular asociado a la fluorografía para usarlos en conjunto, y pues recomendamos que se haga de manera sistemática en todos los pacientes con PARS para que no estén inflamados. Quiero agradecer al servicio y a la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares, en especial a la doctora Luz, a Rebeca y a Pablo, para que me ayudaran a hacer este estudio.